A ver, el mundo de hoy parece un auténtico lío, ¿verdad? Un torbellino de noticias, de eventos que parecen no tener conexión. Una crisis al otro lado del planeta de repente nos afecta de formas que ni nos imaginábamos, creando una red global que es, bueno, increíblemente compleja. Pero, ¿y si hubiera una manera de ponerle un poco de orden a todo este caos? Esa es la pregunta del millón. Y no es nada abstracto, ¿eh? Esto nos toca directamente en el día a día. Afecta a lo que pagamos por el móvil que queremos o incluso por la comida. La conexión entre un titular de prensa internacional y nuestro bolsillo es mucho más directa de lo que parece. Y la respuesta a todo esto tiene un nombre. Geopolítica. Esa es la palabra. Es la disciplina que nos da las claves para, digamos, descifrar el mapa del poder mundial. Y ojo, que no va solo de mapas y fronteras, va de entender cómo la geografía de un país, su ubicación, sus recursos, su terreno, determina su poder, con quién se alía y por qué entra en conflicto. Esta imagen lo clava. El mundo se puede ver como un enorme tablero de ajedrez estratégico, donde es la propia geografía la que dicta las reglas del juego. Una cordillera puede ser una defensa natural, un buen puerto una puerta al comercio mundial, y tener petróleo, bueno, tener petróleo es tener una fuente brutal de poder y de influencia. Pero claro, para entender la geopolítica de ahora hay que viajar un poco al pasado. El término tiene una historia fascinante y la verdad en algunos momentos bastante controvertida. Su evolución nos cuenta muchísimo sobre cómo ha ido cambiando la forma de entender el poder y el territorio. La disciplina como tal nace en el mundo académico, a finales del 19, pero su historia, digamos que tuvo un giro muy oscuro. En los años 30 se asoció con la estrategia de expansión de la Alemania nazi y eso, claro, la dejó manchada durante muchísimo tiempo. De hecho, cayó en desgracia durante décadas, hasta que en los años 80 resurgió, eso sí, con una visión mucho más crítica y abierta. Detrás de esta historia hay tres figuras clave que, para bien o para mal, pusieron los cimientos de la disciplina. Sus ideas, aunque se formularon hace más de un siglo, siguen teniendo eco hoy en día. Empecemos por Russell, que es considerado el padre de la geografía política. Su concepto de Lebensraum, o espacio vital, es fundamental. Él defendía que los estados son como seres vivos. Para crecer y asegurarse recursos necesitan expandir su territorio. Una idea que parece simple, pero que es increíblemente potente. Luego tenemos a Queyen, que por cierto es quien acuñó la palabra geopolítica. Él cogió la metáfora de Ratzel y la llevó un paso más allá, describiendo el Estado como un organismo vivo que literalmente compite por el espacio. Para él, la geografía no era solo el escenario, era un actor principal en el destino de una nación. Y el punto culminante de esta forma de pensar llegó con Haushofer. Su visión es la más determinista y, sin duda, la más polémica. Su Geopolitik influyó directamente en la estrategia alemana de los años 30, uniendo geografía con un destino casi inevitable de expansión. Y esto, claro, llevó a la disciplina a su época más oscura. Vale, dejamos la historia y volvemos al presente. Porque si Ratzel o Keyen vieran el mundo de hoy, es que alucinarían, apenas lo reconocerían, las reglas del juego han cambiado por completo. Radicalmente. Ya no estamos hablando solo de una partida entre países que luchan por un trozo de tierra. El propio tablero de juego se ha vuelto multidimensional. Es que el propio concepto de poder se ha transformado. Hoy, gigantes tecnológicos tienen más influencia que muchos países. Los microchips son el nuevo petróleo. Y las batallas ya no se libran solo en tierra y mar, sino también en el ciberespacio o por el control de nuevas fronteras como por ejemplo el Ártico. Y aquí es donde la teoría se da de bruces con la realidad, porque la geopolítica no es un debate de académicos y diplomáticos, es un factor crítico que impacta de lleno en la estrategia y a veces en la supervivencia de cualquier empresa global. Este mapa lo muestra perfectamente. Una tensión política en una región puede paralizar una cadena de suministro a miles de kilómetros. El conflicto en Ucrania, por ejemplo, no solo provocó una crisis energética en Europa, sino que disparó los precios de los alimentos en todo el mundo porque se cortaron las exportaciones de grano. Los riesgos son reales y se pueden medir en dinero. Para Apple, una crisis en Taiwán podría significar el fin de la producción del iPhone. Imaginaos, para las empresas energéticas, la inestabilidad en Oriente Medio es una variable con la que lidian cada día. Y para muchas multinacionales, las sanciones a Rusia significaron tener que abandonar décadas de inversión de la noche a la mañana. Y a todo esto hay que sumarle las arterias del comercio mundial. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo. Por el mar de China Meridional, un tercio del comercio marítimo global. Estas rutas, que son vitales, atraviesan algunas de las zonas más inestables del planeta. La economía global depende de una paz que en estos puntos calientes es muy, muy frágil.
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Estamos a merced de estos vaivenes globales? Pues no del todo. Entender la geopolítica es, precisamente, la herramienta que permite pasar de ser una víctima de las circunstancias a ser un actor estratégico que sabe cómo moverse en este tablero. El enfoque tiene que ser proactivo, no reactivo. Se trata de usar el análisis geopolítico para adelantarse a las crisis, para decidir mejor dónde invertir o de dónde diversificar la producción y sobre todo para construir empresas más resilientes que sean capaces de aguantar los golpes que inevitablemente van a llegar. La conclusión, la verdad, es bastante clara. Hoy en día, una empresa o un líder que ignora la geopolítica puede que avance, sí, pero lo hace a ciegas, sin saber si va hacia aguas tranquilas o si se está metiendo de cabeza en el centro de la tormenta. La comprensión geopolítica ya no es algo opcional, es la brújula indispensable para tener éxito en un mundo tan interconectado como el nuestro.